Un tema que se ha vuelto recientemente de relevancia es el movimiento transgénero, un movimiento político, cultural e ideológico. Y a este respecto, Monseñor Paul Oakley, que es el arzobispo de la arquidiócesis de Oklahoma City en Estados Unidos, escribió para su arquidiócesis una carta pastoral que vale la pena leer no solamente en la arquidiócesis de Oklahoma City, sino en todos lados. Es una carta que tiene por título Sobre la unidad del cuerpo y el alma, acompañando a quienes experimentan la disforia de género. Una carta pastoral muy detallada en que un jerarca de la Iglesia estadounidense aborda desde un punto de vista pastoral esta problemática, una carta pastoral en la que se desarrolla la antropología sobre la que se fundamenta el movimiento transgénero, con el propósito de dar una orientación pastoral sobre la forma en que la Iglesia, sus ministros y los fieles laicos pueden acompañar, es decir, pueden caminar con los que están en conflicto con su identidad de género, especialmente los que se identifican como transexuales. La carta está disponible en inglés y en español en el sitio web de la Arquidiócesis de Oklahoma City. Y en ella Monseñor Oakley comienza recordándonos de cómo en la creación Dios vio que todo lo que hizo está bien. Algo especialmente cierto en el caso de la persona humana, en que lo que Dios creó no solamente era bueno, sino muy bueno. Y creó al ser humano como una unidad de cuerpo y de alma que forman íntegramente a toda persona, de manera que cualquier intento por separar su cuerpo y su alma disminuye inevitablemente nuestra humanidad. Esto debido a que no tenemos los seres humanos un cuerpo y no tenemos un alma, sino que nosotros mismos somos cuerpo avivado por el alma. Y Dios creó un varón y creó una mujer, y los creó a su imagen y semejanza. Pero desde la caída de Adán y Eva, nuestra libertad como seres humanos se ha complicado y distorsionado. Y de esta forma buscamos bienes, incluso identidades, que están muy lejos de nuestro bien supremo en Dios. En esta carta, que hace referencias a estudios científicos, Monseñor Oakley nos lleva primero a reconocer el inmenso dolor que existe en el pequeño segmento de la población que se dicen identificar como transexuales. Según el estudio más grande sobre personas que se identifican como transexuales en Estados Unidos, 40% ha intentado suicidarse al menos una vez, una tasa que es casi 9 veces superior a la de la población general. Y casi la mitad de ellos, un 47% para ser específicos, ha sufrido agresiones sexuales y más de la mitad, 54%, ha sufrido acoso verbal. También son más propensos que la población general a sufrir problemas como trastornos alimentarios, trastornos disociativos y abuso de sustancias. Este panorama es alarmante y como católicos debemos preocuparnos por el bienestar de las personas que se identifican como transexuales y condenar categóricamente toda forma de violencia y de discriminación injusta contra ellas. Y es que además de evitar toda injusticia, Monseñor Oakley nos recuerda que Jesús nos manda a amar como hemos sido amados, y cada persona que se identifica como transexual es amada por Dios y es una persona por la que Jesucristo murió para redimirla. Ahora bien, amar como Cristo significa desear el bien de los individuos en nuestras vidas y caminar con ellos. Desear el verdadero bien para ellos, independientemente de su grado de apertura al bien. Dados los fundamentos establecidos por la razón y por la revelación divina, ¿cuál es la auténtica respuesta católica ante la disforia del género? En su carta pastoral, Monseñor Oakley nos recuerda que una respuesta católica debe afirmar el sexo dado por Dios y reconocer el conflicto de la persona que tenemos delante. Requiere escuchar con empatía, pero también requiere extender la invitación a recibir el don de Dios del cuerpo sexuado. Significa invitar a la persona que sufre a rendirse a la verdad.
A través de su confianza en Jesucristo pueden recibir la seguridad de que a pesar de los desafíos y el dolor de alinear el género con el sexo dado por Dios, a la larga será para su felicidad y su santidad y su paz. En esta carta pastoral, Monseñor Coakley se dirige después, de manera concreta, a quienes sufren disforia de género, a sus padres y a todos los católicos y personas de buena voluntad. A quienes sufren la disforia de género, les dice que Dios nos conoce y nos ama a todos nosotros. Conoce nuestras alegrías y nuestras penas, nuestras fortalezas y nuestras debilidades, nuestro sentido del humor y nuestra idiosincrasia, y Él ve en nosotros a los hijos e hijas que creó. También ve nuestro dolor y nuestras dificultades con respecto al género y nos invita a seguirlo más profundamente. Le pide a cada persona que experimenta esta confusión que confíe su dolor a Jesús. Como señala el Papa Francisco, creer significa confiarse a un amor misericordioso que siempre acoge y perdona, que sostiene y orienta la existencia, que se manifiesta poderoso en su capacidad de enderezar lo torcido de nuestra historia. La fe consiste en la disponibilidad para dejarse transformar una y otra vez por la llamada de Dios. Esta transformación y renovación pueden ser dolorosas, pero es el camino hacia la plenitud y en definitiva es el camino hacia la santidad. Y a los padres cuyos hijos sufren disforia de género. Esto les dice Monseñor Coakley en su carta pastoral, y aquí sí voy a leer por completo esta sección. Siempre es desgarrador ver a un hijo sufrir. No hay soluciones rápidas para la disforia de género, pero a través del amor incondicional, la paciencia y la humildad, las familias pueden navegar por estos temas difíciles. Recomiendo a los padres que sean curiosos y pregunten con delicadeza sobre lo que está experimentando su hijo. La idea no es interrogarlos, sino entenderlos mejor. Preguntas como, ¿de qué manera te sientes acerca del sexo opuesto o de ambos sexos o de ninguno de los sexos? ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste así? ¿Hay situaciones en que ese deseo es más fuerte? ¿Hay situaciones en las que el dolor de la lucha disminuye? ¿Cómo influye tu fe en tu forma de pensar sobre este tema? ¿Consideras tu fe en relación con este tema? Estas preguntas pueden iniciar conversaciones importantes que ayuden a los niños y jóvenes a comprenderse mejor a sí mismos y a sentirse escuchados, conocidos y amados. A medida que los jóvenes van asimilando sus sentimientos y experiencias, la conversación puede continuar. Teniendo en cuenta que el género no constituye la totalidad de la vida o la identidad de nadie, estas conversaciones deberían ser solo una parte de lo que los padres dialogan. Si un hijo no quiere participar en este tipo de conversaciones, respétele su decisión, pero siga pendiente de él y ofrezca su escucha. Si un niño cree que uno de sus padres lo escuchará con empatía y sin juzgarlo, será más probable que comparta sus experiencias y preocupaciones. Mientras escribo esta carta, dice Monseñor Coakley, muchos dirigentes de los Estados Unidos promueven con insistencia lo que se ha denominado terapia de afirmación de género, que busca alinear el cuerpo con el género que uno siente, en lugar de trabajar para alinear el género que uno siente con la realidad biológica. Es nuestra responsabilidad ayudar a los hijos, familiares y amigos a comprender que nuestra fe católica y la investigación científica confirma que no es una opción de ayuda. Alrededor de una docena de estudios demuestran que, para la inmensa mayoría de los niños, la disforia de género se resuelve por sí sola en la adolescencia. Y esto lo afirma Monseñor Coakley citando los estudios documentados en el artículo científico Standards of Care for the Health of Transsexual, Transgender and Gender Non-Conforming People, publicado por el International Journal of Transgenderism, por ese instituto mismo. Continúa Monseñor Coakley, advirtiendo que aunque a algunos les gusta resaltar los beneficios a corto plazo de la cirugía de transición de género, el estudio a largo plazo más fiable muestra que las personas que se sometieron a una transición quirúrgica presentaron tasas de suicidio e intentos de suicidio muy superiores a las de sus compañeros.
Según un informe de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid del presidente Obama, no hay pruebas suficientes para determinar si la cirugía de reasignación de sexo mejora los resultados en materia de salud. Otros promocionan los medicamentos bloqueadores de la pubertad para adolescentes como una opción para pausar su desarrollo. Pero en realidad se trata de una rampa de acceso a la transición, ya que más del 95% de los niños que utilizan bloqueadores de la pubertad terminan por cambiar a las hormonas del sexo opuesto. También hay que tener en cuenta que los bloqueadores de la pubertad y las hormonas del sexo opuesto son experimentales y que aún se desconocen sus efectos a largo plazo. Los estudios sobre su impacto en el desarrollo del cerebro, la masa ósea y la fertilidad del niño son apenas el principio. Entonces, ¿cómo deben apoyar los padres a sus hijos cuando sufren disforia de género? Los invito a que consideren la orientación católica, tanto para niños como para padres. Si un consejero católico no está disponible, hay que recurrir a consejeros especializados en un enfoque psicoterapéutico de la disforia de género. Este tipo de consejería ofrece una vía para explorar cuestiones de identidad en el contexto general de los problemas de salud mental, idóneamente dentro del contexto más amplio de una antropología cristiana. El apoyo psicológico es importante, ya que la disforia de género suele tener su origen en el rechazo, el trauma o el abandono, que deben abordarse para lograr una verdadera sanación. Aunque deben mantenerse los pronombres acordes con el sexo biológico dado por Dios al niño, es decir, él y ella, algunos padres han descubierto que el uso de apodos o términos amorosos, vida, cariño, corazón, etc., aligeran algunas de las tensiones relacionales cuando sus hijos quieren nombres o pronombres del sexo opuesto. El amor incondicional requiere de límites y flexibilidad, y la compasión arraigada en la verdad del sexo biológico de su hijo es una buena guía para navegar por terrenos difíciles. También es importante que los padres busquen apoyo y eviten el aislamiento. Hablar con un amigo de confianza o con el párroco puede ser útil para compartir su preocupación, así como acudir a Jesús a través de la oración y los sacramentos. Pidan los padres al Señor qué sanación desean en sus corazones durante circunstancias difíciles, como lo ofreció el Papa Francisco para dar fortaleza y consuelo. Déjate transformar, déjate renovar por el Espíritu, para que eso sea posible y así tu preciosa misión no se malogrará. El Señor la cumplirá también en medio de tus errores y malos momentos, con tal de que no abandones el camino del amor y estés siempre abierto a su acción sobrenatural que purifica e ilumina. Sobre la unidad del cuerpo y el alma, acompañando a quienes experimentan la disforia de género, es una carta pastoral muy necesaria para estos tiempos. En verdad te invito a que la leas. Búscala en el sitio de internet de la Arquidiócesis de Oklahoma City, archokc.org. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.